Sí, recuerden que un soldado no puede ir a una batalla sin su espada. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo 1, por favor. Esta es una historia que ya muchos la sabemos hasta de memoria. Hemos visto innumerables películas al respecto. Y es la historia de Moisés. En Éxodo, desde el capítulo 1 en adelante, nosotros vemos desde antes del nacimiento de Moisés, después cómo nació, cómo su mamá lo escondió en una canasta, cómo la hija del faraón lo encontró y cómo empezó todo su proceso. Miren, en esta mañana la prédica de hoy se llama Alcanzando tu propósito. Vamos a ir a Éxodo 1. Y vamos a leer desde el capítulo 20 al 22. Éxodo 1 del 20 al 22. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Entonces voy a darles un poquito el contexto. Antes de que Moisés naciera, sabemos que José había muerto, él se encontraba en la tierra de Egipto, y de repente se levantó un rey que no conocía de José. Entonces este rey empezó a ver, este faraón empezó a ver que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en gran manera. Y de repente vio que los israelitas eran mayores en número y en fuerza, y se preocupó en sobremanera de que empezaran a ser un pueblo tan grande que después pudiera irse en contra de ellos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos de los egipcios. Y entonces, antes de que nazca Moisés, el faraón dio un edicto real, ¿sí? Es decir, que dio un decreto y dijo: todos los varones hebreos que nazcan tienen que lanzarlos al río. Ahora, pongámonos un momento en los zapatos de la mamá de Moisés. Las que somos mujeres, imagínate, estás embarazada y de repente hay un edicto un decreto de parte del presidente y te dice: si es que tu hijo es varón, entonces lo vamos a matar. Yo no sé ustedes, pero las que somos mamás, a mí me costaría mucho, y entraría literalmente en crisis y empezaría a pensar: ¿y ahora, Señor, qué hago? Y miren, la mamá de Moisés, llamémoslo así, no se preocupó, sino que tuvo un plan. Ella sabía que su hijo tenía un propósito, y todos los que estamos aquí tenemos un propósito. No es una coincidencia que el día de hoy estés aquí, no es una coincidencia que hayas nacido, no es una coincidencia que tengas los padres que tienes, nada es una coincidencia. Si es que hoy estás aquí, si es que hoy estás vivo, si es que tú naciste, es porque tienes un propósito. Y al igual que Moisés, todos aquí tenemos un propósito de parte de Dios. Entonces, la mamá de Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Lo escondió. Una vez que nació, escondió a su hijo. ¿Se imaginan lo difícil que sería esconder a un bebé? Un bebé recién nacido que llora, que grita, que por todo, no sé ustedes, pero mis hijos lloraban por todo. Cuando tenían hambre, cuando tenían sueño, cuando había que cambiarles el pañal, por todo lloraban. Y yo me voy a pensar: ¿cómo escondes durante 6 meses a un bebé para que nadie lo encuentre? Qué difícil como mamá, pero también qué difícil como Moisés, como bebé. Entonces, desde ahí vemos que ya Dios tenía un plan con él. Desde antes de nacer, Dios ya cuidaba de Moisés. Y entonces, como ya no lo podían seguir escondiendo, la mamá de Moisés lo esconde en una canasta y lo pone en el río. Coincidencialmente, llamémoslo así, justo ese día, la hija del faraón decide salir de su palacio a bañarse en el río. Imagínate lo siguiente: tienes un palacio completo, con todos los jacuzzis y todas las tinas que pudieras tener, con todas las comodidades, y de repente justo ese día se te da
por salir a bañarte en el río que queda al frente de tu casa. Es un poco loco, ¿no es cierto? Pero Dios ya tenía un propósito. Porque justo en ese momento exacto, cuando la hija del faraón estaba a las orillas del río Nilo, la canasta que llevaba Moisés tenía que llegar a ese lugar. Ahora imagínate un río. En un río está lleno de peligros. Debe haber habido cocodrilos, pirañas, ¿no es cierto? Debe haber habido piedras, palos, troncos y todas las demás cosas. Yo me imagino a un ángel literalmente sosteniendo la canasta y llevando a Moisés y tapando las bocas de las pirañas y de los cocodrilos para que no le pase nada. Y de repente la canasta llega justo donde estaba la hija del faraón. Y le dice la hija del faraón a sus criadas que traigan la canasta. Y abre la canasta y de repente ven un bebé ahí. ¿Qué harían ustedes si se encuentran un bebé en la puerta de su casa? Imagínense el impacto de la hija del faraón. Es que muchas veces leemos la Biblia pero no nos imaginamos realmente cómo eran las cosas en ese momento. Imagina el impacto de que de repente llega una canasta justo donde tú estás, en medio de un río torrentoso, y de repente está ahí en tus manos, y la abres y estaba Moisés. Y entonces Moisés llega a las manos de la hija de faraón. Coincidencialmente, de repente, entonces había una niña cerca que le dice a la hija del faraón que necesita una partera. ¿Quién sabe lo que eran las parteras? Las personas que ayudaban a las mujeres que tengan sus bebés y las que las cuidaban. Vamos a traerlo al lenguaje actual, necesitaban una niñera. Muy bien, una nodriza, nos dice la ley de Dan. Y entonces le dicen que hay una mujer hebrea que podía cuidar. Y coincidencialmente, ¿saben quién era? La mamá de Moisés. Mire, desde antes del nacimiento de Moisés, aun cuando había un edicto en contra de él, Dios ya preparó todo para que no lo descubrieran durante 6 meses. Lo difícil que es esconder un bebé que no llore, porque yo me imagino a los egipcios todo el tiempo rondando por la ciudad buscando a todos los bebés varones, y a Moisés durante 6 meses no lo encontraron. Y después la mamá de Moisés tiene el privilegio de no separarse de su hija y de poder criarlo. Como mamás, a mí me cuesta mucho cuando mis hijos no están cerca mío. Imagínense el dolor que debe haber habido una mamá de Moisés, de pensar que su hijo ya no iba a estar con ella. Pero Dios era tan bueno y tenía un propósito tan grande con él que permitió que su mamá sea quien lo críe. Y entonces Moisés creció no solamente con la cultura egipcia, sino que fue criado por su mamá, que era hebrea. Entonces dentro de él tenía la cultura egipcia, pero también la cultura hebrea. Tenía el conocimiento de que había un Dios. Y ahí empieza todo el proceso de Moisés. Vamos a ir a Efesios 6:12, por favor. Efesios 6:12, y el que lo tenga, por favor, que lo lea con voz de trueno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces miren, aquí la palabra de Dios nos menciona sobre una lucha constante que tenemos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nacemos. Cada vez que hay un propósito en tu vida, va a haber una amenaza constante de Satanás contra ti. Yo les voy a contar un poco sobre mí. Mi mamá, cuando estaba embarazada, tenía más o menos 2 meses y medio de embarazo, tuvo principios de aborto. Y literalmente pasó todo su embarazo en cama, con sueros, con sondas. No podía literalmente ni levantarse al baño, porque si es que ella se levantaba, yo no nacía. Desde el embarazo. Un embarazo muy complicado, cesárea de emergencia. Después, más o menos a los 3 años, los que son médicos o saben un poco de este famoso CRUC,
que se te cierran por completo los bronquios y no puedes respirar. Yo tenía 3 años, vivía en Esmeraldas. Conocemos cómo es Esmeraldas ahora en cuestión de salud, ¿no es cierto? Imagínense hace 30 años, cómo era. Yo tenía 3 años y de repente se me cerraron los bronquios y me estaba asfixiando. Mi mamá cogió y me llevó al hospital más cercano. Justo en ese momento llegaba un médico desde Quito con adrenalina y lo que hicieron, me vieron, ni siquiera preguntaron, sacó la inyección, directo al corazón. Y por eso hoy estoy aquí. Después, cuando tenía 13 años, me había escapado de morirme un montón de veces. Estaba en la fábrica de madera de mi papá, caminando, literalmente me quedé parada frente a una como cabaña que había ahí y se cayó una cuchilla con un palo largo que es para bajar el banano y me cayó en el brazo. Hasta ahora tengo la cicatriz. Yo sentí literalmente como alguien me jaló para atrás. Yo estaba sola, no había nadie de mi familia conmigo en ese momento. Todos estaban en la parte de las oficinas. Y yo estaba solo con el empleado de mi papá que estaba literalmente al frente mío y yo lo estaba viendo lo pálido, asustado que estaba. Y en ese momento yo estaba siquiera de caminata a 10 minutos de donde estaban mis papás y mis hermanos. ¿Saben lo que hice en ese momento? Cogí mi camiseta, me rasgué la camiseta, me envolví la herida y me hice un torniquete acá. Yo misma me tuve que dar los primeros auxilios. Llegué al hospital de Atacames, porque era en Esmeraldas. En Esmeraldas no había nada, 25 de diciembre y domingo. Entonces yo llegué al hospital de Atacames literalmente con las justas antes de desangrarme, porque tenía una herida tan profunda que si es que yo 5 minutos más y no llegaba. Si eso fuera poco, regresé a Quito y cuando tenían que sacarme los puntos, me sacaron los puntos de aquí en Quito, todo lindo. Después se me puso negro toda la parte de la herida del brazo. Fui al doctor, me volvieron a abrir y me dijeron, un día más y te daba septicemia porque te dejaron un punto adentro. Y así yo he pasado tantas cosas. Y de madrugada cuando preparaba esta prédica, yo decía, Señor, yo me siento identificada con Moisés. Y sé que muchos de ustedes también. El diablo se ha opuesto a que usted se levante, porque tiene un propósito. Si el diablo te ha hecho la vida a cuadritos, si es que el infierno ha balbuceado en tu cuello, si has sentido ese ataque constante, o si muchas veces te has sentido la oveja negra de la familia por ser diferente, por estar en las cosas de Dios, es porque has nacido con una asignación especial para cambiar la historia de tu familia. Amén, amén. ¿Y cuántos de aquí tienen un propósito de parte de Dios? ¿Lo creen o no lo creen? Amén, amén. Si leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a ver una y otra vez que a pesar de dificultades, problemas, oposición, la palabra de Dios siempre se cumple. Eso quiere decir que si es que Dios ya te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo, si es que ya escribió sobre ti un propósito que tienes que cumplir, ¿qué es lo que va a pasar? Ese propósito tiene que cumplirse, se oponga quien se oponga. Aunque el infierno mismo se levante en tu contra, ese propósito va a cumplirse. Vamos a ir a Números 23, 19, por favor. Números 23, 19. ¿Lo tenemos? Amén. Lecturamos. La palabra de Dios lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo, con unción de su Santo Espíritu. Números 23. ¿23 cuál es? 19. 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Cuando Dios está contigo, no hay diablo que pare lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantente enfocado. Sigue creyendo a Dios porque Él lo va a hacer. Con dificultades, con problemas, con procesos, con desiertos, con altos, con bajos, con cualquier cosa que se te pueda presentar. Si Dios dijo que lo haría, créelo.
porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Él decretó se tiene que cumplir, con punto y con coma. En Romanos 8, 38, 39, leemos que no hay nada que nos pueda separar de Él. Y por si acaso nos queda dudas, tenemos una lista. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Romanos 8, 38, 39? Romanos 8, 38, 39. La palabra de Dios dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe nada que te pueda separar de Dios. Nada. Ni siquiera tú mismo. Miren, lo que no te mató ayer, no te puede matar hoy. Yo quiero que esta parte de aquí, por favor, nos la aprendamos de memoria. Hasta que tú no cumplas con tu propósito, eres indestructible, intocable e inmortal. ¿Sí? 3 palabritas: indestructible, intocable e inmortal. ¿Hasta qué? Hasta que no cumplas con lo que Dios dijo que tenías que hacer aquí. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. El único que sabe el día que vamos a partir de este mundo es Él, no nosotros. Y hasta que no cumplas tu llamado, Dios va a estar acorralándote todo el tiempo para que lo cumplas. Recordemos al rey David. A mí me encanta la historia de David y Goliat. Yo me imagino a un David chiquitito, flaquito. Sí. Sí. ¿Pero por qué? Por la edad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con David? ¿Se acuerdan que a David el profeta Samuel lo ungió para ser qué? Rey. Para ser rey. Pero David no subió al trono sino hasta que mató a Goliat. Si es que nosotros leemos la historia de David, vemos que David tuvo un proceso. No es que de una el profeta Samuel lo ungió y al día siguiente ya fue rey. David tuvo que enfrentarse a un gigante. Imagínense un hombre de casi 3 metros, más grande que nuestro líder Serafín, con una armadura gigante, con una espada literalmente de tu corte y amenazándote todo el tiempo. No sé ustedes, pero yo en ese sentido tal vez no me lo pensaría 2 veces. Cada vez que se levanta un Goliat en tu vida es porque viene tu promoción. Amén. Miren, tu temporada tiene que cambiar. La unción sobre ti tiene que ser liberada. ¿Y cómo pasa eso? A través del proceso. Y yo sé que esa es una palabra que no nos gusta, porque a nadie nos gusta ser procesados, porque a nadie nos gusta que haya dolor en nuestra vida, porque a nadie nos gusta que haya prueba en nuestra vida. Pero ¿saben qué? La prueba es necesaria, el proceso es necesario. Y si es que hoy tal vez como yo te sientes que Dios te metió literalmente en el horno de fuego y está puliéndote y procesándote, pon tu mirada fija en Dios, porque eso quiere decir que el cumplimiento de la palabra que Dios te dio, de su profecía, de su propósito en tu vida, está por cumplirse. Si tienes hoy delante de ti a ese Goliat, entonces es tiempo de que te levantes y que le digas: yo no vengo sola ni solo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y hoy ese Goliat en tu vida tiene que caer. Amén. Y eso va a hacer que tú llegues a tu promoción y a tu propósito. Vamos a ir a Salmos 126:5, por favor. Salmos 126:5. Sí, Salmos 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con qué? Con lágrimas. Con lágrimas. ¿Y las lágrimas qué implican? Dolor. Tristeza, dolor, ¿qué más?
prueba, desierto, soledad. Pero ¿qué te dice? Si estás sembrando con lágrimas, ¿con qué vas a cosechar? Con gozo, con alegría, con regocijo. Todas las cosas que estás pasando en este momento no es una coincidencia. Si recordamos nuevamente a Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Creció, estaba feliz en el palacio y de repente en su corazón empezó a moverse un sentimiento. Veía que los egipcios maltrataban a los hebreos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en su corazón? Empezó a sentir enojo, furia, rabia, injusticia, ¿verdad? ¿Y esto qué hizo? Que él cometa un error. ¿Cuál fue el error que cometió Moisés? Mató a un egipcio. Imaginen el carácter que debe haber tenido Moisés, el arrebato de ira que debe haber tenido para coger y matar a una persona, siendo el príncipe de Egipto. Mató a uno de los suyos. Y después de que mató al egipcio, ¿qué hizo? No reconoció que lo mató, ¿no es cierto? Lo escondió y después huyó. ¿A dónde huyó? Al desierto. Miren, en Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. No era una coincidencia que Moisés se fuera justo al desierto a esconderse ahí. Llegó al lugar perfecto donde Dios lo iba a procesar. Llegó al lugar perfecto donde iba a tener ese encuentro cara a cara con Dios. Cuando Dios está contigo, todas las cosas se alinean para que tú cumplas tu propósito. Las cosas buenas, pero también las cosas malas. Las cosas que creemos que nos ayudan y aquellas que creemos que no nos ayudan también. Porque todo está dentro del propósito de Dios para tu vida. Solo ponte a pensar en esto. Regresa en el tiempo. Estamos en el último culto de este año. Analiza este año desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Todas las cosas que has pasado durante este año. Las cosas buenas y las cosas malas. Y vamos a ir un poco más, aquellos que somos un poco más grandes. Cuando teníamos 5 o 6 años. Yo conocí al Señor cuando tenía 5 años. Tuve un encuentro cara a cara con Él que literalmente cambió y transformó mi vida por completo. Yo lo conocí y no quise saber nada más que no sea Él. Con esto no te digo que no tuve mis altos, mis bajos, mis idas, mis venidas. A mí siempre me preguntan, al menos mis hijos me preguntan, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías de tu vida? Y yo hoy te hago la misma pregunta. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿Saben yo qué cambiaría? Nada. Cometería los mismos errores. Haría las cosas exactamente igual como las hice. Pasaría exactamente por los mismos procesos que Dios me permitió pasar. ¿Saben por qué? Porque gracias a ese proceso, gracias a todo el dolor, gracias a todas las circunstancias malas, yo soy quien soy ahora. Y yo sé que si yo no hubiera pasado todo ese proceso de dolor en mi vida, yo hoy no estaría aquí delante de ustedes dándoles testimonio de eso. Todas las cosas que te ocurren, el Señor las utiliza para que tú llegues a tu propósito y para tu bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No dice solo las cosas que te agradan. No dice solamente las cosas que para ti son bonitas, dice todas. Y todas incluyen el dolor, la enfermedad, el abandono que tal vez tuviste de tus padres, el rechazo, los problemas, todas las cosas malas también te ayudan para bien. En Proverbios 19:21 leemos: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. No importa cuántos planes tengas tú. Yo mientras oro me sé reír mucho con Dios. Yo le digo: Señor, hoy te voy a sacar una sonrisa. Te voy a contar mis planes. Porque yo sé que cualquier cosa que yo planifique en mis fuerzas no se va a dar. Entonces, ¿quieres sacar una sonrisa a Dios? Cuéntale tus planes. Mire,
Nosotros, y de verdad, planificamos un montón de cosas. No sé si a ustedes les ha pasado. Se planifica un montón de cosas y tienes todo milimétricamente cronometrado, con hora, con día, con segundo, y de repente, el rato de los ratos, se te desbarató todo. ¿Saben yo qué he aprendido? Señor, aquí está mi agenda. Esta es mi agenda de este mes, esta es mi agenda de esta semana. ¿Qué tienes planificado para mí? ¿Qué quieres que hagamos esta semana? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga? Yo ya no planifico nada, soy muy sincera, porque Dios siempre me desbarata todos los planes. Y como leíamos en Proverbios, el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza ¿qué cosa? El propósito divino. Quiere vivir feliz, sin preocupaciones, sin angustiarse, sin estresarse. Incluye a Dios en su agenda. Y pregúntale, Señor, esta semana, ¿qué quieres que hagamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y no se estrese si las cosas no salen como usted quiere, porque el único que tiene el control es Dios. Aún de las cosas malas que no suceden. Y aún de esas pequeñas cosas imperceptibles o que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Miren, yo les cuento, el otro día tuve que ir al distrito educativo y me fui con el líder Dani, me acompañó a hacer unos trámites en el Ministerio de Educación. Veníamos ya de regreso en un taxi y antes de llegar al Choclo, el taxi se dañó, se apagó y no funcionaba. Y el señor del taxi, preocupado, dice, bueno, ¿sabe qué? Voy a pedirle un InDrive, un Uber, algo para que se vaya, porque el carro no funciona, no se prende, no sé qué pasó, se dañó. Entonces nosotros dijimos, bueno, no hay problema. Nos bajamos del taxi y ¿saben qué pasó? Esperar nuestro otro taxi, ¿no? Nos bajamos del taxi y el taxi se prendió y se fue. Y nosotros nos quedamos ahí con Dani muertos de la risa. Porque yo dije, bueno Señor, no me voy a enojar, porque eso quiere decir que tú no te estás cuidando de algo. Así que cuando le pasen ese tipo de cosas, que de repente se atrasó 5 minutos, tenía que salir a las 8 de la mañana junto en su casa y justo su hijo pequeño se puso a hacer berrinche y salió 8:05. Y justo se olvidó algo de la cartera y le tocó regresarse. No se enoje por ese tipo de cosas. O llegó a una vía y había más tráfico que de costumbre. O recibió una llamada y se demoró. Aunque no lo crea, ese tipo de cosas son Dios cuidando de usted. Después cuando llegamos acá a la institución, con Dani orábamos y yo decía, Señor, muéstranos qué fue lo que pasó. Y el Señor me decía, había peligro adelante. No sabemos qué nos hubiera pasado si es que nos hubiéramos ido en el mismo taxi. Y la única forma de que nos bajemos era que el taxi se dañe, porque si no, no nos hubiéramos bajado porque era ilógico. Todas las cosas el Señor las tiene bajo control. Aún esas pequeñas cositas por las que nosotros nos enojamos muchas veces y nos estresamos muchas veces. ¿Sí? Vamos a ir a Isaías 43, 18, por favor. Isaías 43, 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué es lo que te dice el Señor hoy? No te acuerdes de las cosas pasadas. ¿Cuántos de aquí hemos cometido errores? Yo los cometo todos los días. Y todos los días yo voy delante de la presencia de Dios y digo, Señor, perdóname porque otra vez te fallé en lo mismo. Señor, perdóname porque otra vez cometí un error. Y Dios que te dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Hoy necesitas ser libre de la culpa. La culpa es algo que no te permite llegar a tu propósito, porque es algo que te frena. Porque Dios te dice, te he llamado a las naciones, te he llamado por profeta a las naciones. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cada uno de ustedes tiene un llamado específico. Cada uno de ustedes tiene un propósito que cumplir aquí. Y muchas veces la culpa no nos permite. ¿Qué es lo que hizo que Moisés saliera de Egipto al desierto? La culpa.
Cometió un solo error. Mató a un egipcio. Y yo me imagino, tal vez el faraón podía haberlo perdonado. Era como su hijo. Podía haberse arrepentido, podía haber tal vez solo ido a la cárcel. No sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero la culpa hizo que él saliera ¿a dónde? Al desierto. Miren, Dios ya te perdonó todo. No hay un solo pecado en tu vida que no te haya perdonado. La palabra de Dios dice que Jesús vino a morir por todos nuestros pecados. No dice por 20, por 30, desde el año 2000 hasta el año 2020. ¿Qué es lo que dice? Todos tus pecados. Los que cometiste, los que estás cometiendo en este momento y los que vas a cometer. Jesús ya pagó el precio por esos pecados. Y Él ya te limpió con su sangre y Él ya te perdonó. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú no te perdonas a ti mismo. Por eso te sigues viendo indigno, por eso sigues creyendo que no vas a poder cumplir con lo que Dios te ha asignado. Por eso tienes tanta culpa en tu corazón. No porque Dios no te perdone, sino porque tú no te perdonas. Y hoy necesitas ser libre de esa culpa. Deja de traer a tu presente tu pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Y en 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra de Dios también nos enseña que su misericordia es nueva cada mañana. Cada día tú tienes la oportunidad de hacer las cosas como a Dios le agrada. Cada día tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Cada día tienes la oportunidad de tomar una decisión. Acercarte más al cumplimiento de tu propósito o como Moisés, seguir huyendo al desierto. Pero va a llegar un punto, al igual que pasó con Moisés, que Dios va a salir a tu encuentro y te va a acorralar. Y no vas a tener escapatoria. Porque el propósito que Dios puso en ti tiene que cumplirse. Porque los dones y el llamado son irrevocables. Así sea el último día de tu vida, tú tienes que cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Dios quiere tener ese encuentro cara a cara contigo. Y aquí yo te voy a pedir que reflexiones en esto en un momento. Yo por muchos años, te abro mi corazón, fui cristiana de domingo. Iba los domingos al culto, estaba en la alabanza, estaba en la prédica, servía en un ministerio, en la escuela dominical. Y ya, esta era mi vida. Y de lunes a sábado hacía lo que yo quería, no oraba, no leía la Biblia y pensaba que, les soy sincera, yo pensaba que estaba bien. Decía, sí, yo soy cristiana y voy los domingos a la iglesia y voy los sábados al culto de jóvenes y me reúno de vez en cuando y ya, y eso es todo. Dios hoy te hace un llamado de atención. Él no quiere cristianos de domingo. ¿Saben qué es lo que quiere Dios? Quiere amigos. Y los amigos son íntimos. Y los amigos pasan tiempo con los amigos. Y los amigos se conocen. Y los amigos invierten su vida en el otro. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto de ti estás invirtiendo en tu relación con Dios? Porque ¿de qué nos sirve venir los días domingos si de lunes a sábado no oramos, no lo buscamos? ¿Tú quieres llegar a ser la persona que Dios dijo que tú ibas a ser? Amén. ¿Cuánto estás invirtiendo para llegar ahí? Miren, Moisés estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegra, escondido de Egipto. Pensó que había dejado todo su pasado atrás, que nunca más volvería a ese lugar. Estaba cómodo haciendo lo que tenía que hacer, trabajando. Y de repente vio a lo lejos una zarza ardiendo, que estaba envuelta en llamas y no se quemaba. Y ahí fue el principio de ese encuentro con Dios.
¿Cuántas veces Dios ha llamado a tu puerta y te ha dicho, ven, quiero estar contigo, quiero mostrarte lo que tengo para ti? Si aún no sabes cuál es tu llamado, es tiempo de preguntarle, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi asignación? ¿Por qué estoy aquí? Yo sabía que Dios me había llamado a ser pastora desde que tenía 13 años. Y yo huí de mi llamado año tras año, tras año, tras año, tras año. Y el Señor me jalaba las orejas y me decía, tú eres pastora, ven acá. Y yo, sí, Señor, el siguiente año. Déjame terminar de estudiar. No, ahora déjame casarme. Déjame tener mis hijos. Déjame acabar mi carrera en la universidad. Y al igual que Moisés, yo fui aplazando, hasta que Dios me acorraló y me dijo, no más. Esta es la última vez que yo te llamo. ¿Vas a cumplir tu propósito o busco a alguien más? ¿Cuántas personas debe haber habido en la época de Moisés que Dios pudo haber escogido? ¿Cuántos hebreos había que Dios pudo haber levantado a cualquiera? Pero no lo hizo con cualquiera. ¿Con quién lo hizo? Con Moisés. Tú no eres cualquiera. Dios te llamó con un propósito. Dios te dio una asignación específica para ti. No eres cualquier cosa, no eres cualquier persona. Ya deja de huir del llamado de Dios. Deja de aplazar el cumplimiento de su promesa en tu vida. El proceso es difícil, es doloroso, pero vale la pena al final. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener ese encuentro cara a cara todos los días con Dios. ¿Qué fue lo que cambió a Moisés por completo? Ese encuentro con Dios. ¿Qué es lo que va a cambiar tu vida? Ese encuentro con Dios. ¿Estás harto de cometer los mismos errores? ¿Estás harto de pecar en lo mismo? ¿Sabes qué es lo que te falta? Intimidad con Dios. Porque la presencia de Dios es lo único que va a cambiar tu vida. ¿Quieres un ministerio exitoso como el de Moisés? Moisés tenía solamente un mensaje. Faraón, deja ir a mi pueblo. 5 palabras. 5 o 6 palabras. No era un gran predicador. No era un hombre mega importante. Y tenía solamente un pequeño mensaje. Pero ¿saben qué más tenía Moisés? Un corazón dispuesto. Él era amigo de Dios. Y en Éxodo 34, 29 vemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí, mejor dicho, cuando bajó del monte Sinaí, con las tablas donde estaban escritos los mandamientos, Moisés no sabía que su piel resplandecía. ¿Qué es lo que lo hacía diferente a Moisés? Él entendió que era amigo de Dios. Él buscaba pasar tiempo con Él. ¿Se imaginan el pueblo cómo estaría de asombrado de que cuando Moisés bajó ni siquiera podían verle la cara? ¿Sabes por qué? Si es que yo me pongo un perfume y viene la líder Dani y yo la saludo, le doy un abrazo, ¿qué va a pasar? Ese perfume se le va a pegar a quién. La presencia de Dios en tu vida se nota. La unción en tu vida se nota, no la puedes fingir. Es fácil reconocer a una persona que vive en la presencia de Dios, que lo busca constantemente, a una persona que no lo hace. Porque la unción no es algo que tú puedes fingir. La señal de que tú estás con Dios se va a evidenciar en la gente que te escucha y los que tienes a tu alrededor. No hizo falta, Moisés ni siquiera sabía que su rostro estaba resplandeciendo. Si es que ustedes leen Éxodo 34, 29, van a ver que Moisés no sabía lo que pasaba, porque él no estaba pendiente de lo que pasaba con él. Él estaba pendiente de tener esa relación íntima con su familia. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? A mí me emociona cuando yo leo que uno de los versículos que más han marcado mi vida es Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a mí me rompe el corazón y me quebranta tanto. Le digo, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué me quieres contar? Muéstrame qué más. A mí me emociona saber que hay cosas ocultas que no se las va a revelar a nadie más que no sea yo. Así como hay cosas ocultas que no se las va a revelar a nadie más que no sea
Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Buscar, tener ese encuentro cara a cara con Dios. Buscar su presencia no solo los domingos, todos los días. Porque Él quiere tener una relación íntima y cercana con nosotros. Y el último versículo que vamos a leer está en Juan 15:15. Y con esto terminamos. Juan 15:15. La palabra de Dios lecturamos en el nombre del Padre y por la unción de su Santo Espíritu. Juan 15:15. La palabra de Dios dice así: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios nos llama ¿qué? Amigos. Amigos íntimos. Nuestra vida depende de las decisiones que tomemos hoy. Y hoy tú tienes la oportunidad de tomar una decisión. ¿Qué prefieres? ¿Caminar en pos de tu propósito o seguir huyendo de él? No sé ustedes, pero yo, y se lo he dicho 1000 veces al Señor, no busques a nadie más, no llames a nadie más, yo voy a ir. Yo voy a cumplir el propósito que pusiste en mí. Yo ya no quiero perder tiempo. El tiempo se agota. La venida de Cristo está cerca. ¿Y ustedes qué están haciendo? Hay tantas almas de allá afuera que se están perdiendo porque tú y yo estamos callados. Porque tú y yo no hemos tomado la decisión, porque es una decisión de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Así que hoy yo te invito a que si tú quieres hacer ese compromiso con Dios, te pongas de pie y oremos juntos y le digamos: Señor, aquí estoy. Amén. Usted siempre se va a parecer a las personas que son más importantes de su vida. La persona con la que usted más se relaciona es a la persona que usted más se parece. Por eso hoy pregúntese: